Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas en otro video para este espacio Libros y otras interferencias. En esta oportunidad voy a hablarles con respecto a Reinaldo Arenas, un escritor cubano que es bastante importante para entender la narrativa de la segunda mitad del siglo XX. Es un autor que probablemente algunos de ustedes simplemente han escuchado de él, o más bien tienen referencias a propósito de la película Antes que anochezca de Julián Schneebel, que está basada en la biografía de Reinaldo Arenas. En esa película, cierto, Javier Bardem se hace cargo de interpretar al escritor cubano, y probablemente por eso muchos de ustedes tengan cierta familiaridad con él y con algo de su obra. Sin embargo, creo que no es un autor tan leído o no debidamente leído. Es un autor sumamente importante para entender toda una línea narrativa que se produjo a finales del siglo pasado. Reinaldo Arenas es un escritor cubano que tuvo muchos problemas para poder publicar su obra. Sufrió de la censura y la represión dentro de la Cuba castrista. Reinaldo Arenas tiene obras tan importantes como Celestino antes del alba, que forma parte, ¿cierto?, de una pentagonía que también se compone de libros como Otra vez el mar, El color del verano, El palacio de las blanquísimas mofetas y este libro que es El asalto. Además también, luego de su salida, ¿cierto?, de Cuba, él produce otros libros como Arturo la estrella más brillante, La loma del ángel, El portero, y desarrolla, ¿cierto?, un estilo bastante interesante, un estilo que realmente se aparta probablemente de todos estos autores del boom. Es un autor barroco que no descuida, ¿cierto?, el preciosismo a la hora de escribir, y tampoco la técnica. Es un autor que experimenta mucho dentro de la estructura narrativa. Es un autor bastante completo y, como digo, lamentablemente no es un autor tan leído. Los libros de Reinaldo Arenas muchas veces no son tan accesibles como otros autores de su generación, autores que probablemente son los que continúan o se desarrollan, ¿cierto?, a la par de los autores del boom. Entendamos por esto a Carlos Fuentes, Julio Cortázar, ¿cierto?, Mario Vargas Llosa, José Donoso, Gabriel García Márquez. Reinaldo Arenas forma parte de una generación posterior, pero que obviamente desarrolla su obra, ¿cierto?, a la par que estos otros autores también se mantienen vigentes. Sin embargo, la situación política de Cuba y también la actitud disidente y probablemente ciertas circunstancias vitales de Reinaldo Arenas, como el hecho de ser homosexual y ser un escritor anticastrista, son los que lo llevan, ¿cierto?, a ser un autor censurado, un autor que de hecho solo llega a publicar un libro en La Habana, que es Celestino antes del alba, que es un libro por el cual él gana un premio, entregado, ¿cierto?, por la Unión de Escritores de Cuba. Y luego esa obra y otras obras de él logran mucho éxito tanto en la crítica como premios, ¿cierto?, a nivel europeo y a nivel internacional. Sin embargo, él no puede gozar, digamos, de este prestigio como escritor, porque él incluso sufre una pena de prisión, no puede publicar su obra, se ve obligado a reescribirla en constantes oportunidades. Su obra se ve censurada, ¿cierto?, retenida por este estado dictatorial que existe en Cuba. Y bueno, finalmente Reinaldo Arenas tiene que escapar de la isla, y ahí es cuando empieza a desarrollar otra obra, ¿cierto?, en Nueva York, hasta su muerte. Bueno, no quiero entrar tanto en estas detalles, ¿cierto?, que son más del tipo biográfico. Ustedes, si han visto la película Antes que anochezca o buscan información biográfica del autor, van a encontrar una gran cantidad de material, o pueden leer el libro Antes que anochezca, donde pueden de alguna manera enterarse, ¿cierto?, de las circunstancias que de alguna manera determinan y engloban un poco el desarrollo de la obra y la trayectoria de Reinaldo Arenas. Bueno, para compartir con ustedes en esta oportunidad vamos a dejar en la descripción del video, ¿cierto?, los links a algunos de los libros. Va a estar Celestino antes del alba, Otra vez el mar, El color del verano, para que puedan disfrutar de la gran obra de Reinaldo Arenas y ustedes mismos desarrollen su opinión. Lo que yo pienso hacer hoy día es más bien entregarles algunos lineamientos, algunas formas de acercarnos, ¿cierto?, a una interpretación de la obra de Reinaldo Arenas, y compartir probablemente algunas de las impresiones que yo tengo como lector, como crítico y también como escritor de la obra de Reinaldo Arenas, que personalmente es una de mis favoritas. Primero, ¿cierto?, señalar que la obra de Reinaldo Arenas
como dije, no descuida la técnica y no descuida la experimentación a la hora de crear una obra. Voy a dar algunos ejemplos, voy a trabajar hablando de algunas obras de su periodo, ¿cierto?, escrito en Cuba y lo posterior. Por ejemplo, la obra Celestino antes del alba trabaja temáticamente, en el aspecto más de una trama, ¿cierto?, las transgresiones a cierta lógica en el desarrollo de la historia, y rompe lo verosímil al presentarnos personajes que mueren una y otra vez, personajes que de alguna manera están sometidos a un infierno doméstico, donde tenemos a la madre, al abuelo, ¿cierto?, que reprimen de alguna manera al mundo infantil, representado principalmente por Celestino, y vemos a todos estos personajes de alguna manera, como les digo, estar condenados a una especie de, como en el mito de Sísifo, a una muerte eterna, morir una y otra vez e ingresar sin que esto afecte la trama de la obra de forma constante. Es bastante interesante ver cómo en la obra de Reinaldo Arenas, el Celestino antes del alba, todo esto va generando una especie de atmósfera onírica y también un caos en la narrativa, en la cual, digamos, los hechos se suceden de una forma bastante fragmentada, de una forma bastante dispersa. Eso de alguna manera ya marca un poco la tónica carnavalesca, ¿cierto?, y abierta de las obras de Reinaldo Arenas. Probablemente Celestino, al ser su primera obra, ¿cierto?, es todavía un poco más convencional que las otras. Sin embargo, ya notamos esta especie de dispersión y cómo de alguna manera también este lenguaje poético que Reinaldo Arenas tiene en su prosa de alguna manera se desparrama, ¿cierto?, y inunda toda la obra, tal como ocurre dentro de la misma historia con la escritura de Celestino, que al ser prohibida, de alguna manera censurada por este mundo normativizado, por este mundo regulado por los adultos, el abuelo de alguna manera lo ve como un inútil, lo ve como un peligro también como influencia ante los otros menores. De alguna manera siempre lo persigue, de alguna manera siempre hay una represión por parte de los adultos ante Celestino. Celestino de alguna manera desborda, ¿cierto?, esta escritura, al no tener papel, al no tener un lugar donde expresarse, empieza a escribir versos en los árboles, lo cual también vemos de alguna manera retratado, ¿cierto?, en la biografía y en la película de Antes que anochezca, para los que la conocen. Y bueno, de alguna manera ahí vemos también a Celestino como una especie de alter ego, ¿cierto?, de Reinaldo Arenas. Bueno, esa en una primera instancia tiene todos estos elementos oníricos y que transgreden de alguna manera la lógica y la verosimilitud de un relato más unitario. Luego, en la novela El color del verano, ¿cierto?, el mismo Reinaldo Arenas habla de ella como una novela ciclónica, una novela en la cual al centro de la novela se establece una especie de prólogo o de explicación de la misma novela, en la cual confluyen una serie de historias como si fueran lanzas, como que fueran atraídas por este hoyo negro, que es esta especie de prólogo central que de alguna manera conecta un montón de relatos dispersos y que el mismo autor dice, esta es probablemente una novela original, es la primera novela circular que se ha escrito. Ahora, él mismo señala que esto no es un mérito, ni tampoco va en detrimento de la narración, sino que simplemente esta estructura violenta, explosiva, de alguna manera como una fuerza de la naturaleza ciclónica, es de alguna manera una especie de paralelo simbólico a la misma violencia que de alguna manera la obra de Reinaldo Arenas siempre envuelve, con estos tipos de represión que van desde lo familiar a el mundo castrense o militar, que también es una presencia constante, a un estado vigilante y un estado casi panóptico que está constantemente, ¿cierto?, interviniendo, censurando, silenciando y embruteciendo de alguna manera a la población. Entonces esta novela busca esta estructura como una especie de hoyo negro, como una especie de ojo de huracán que va tragándose todo. Entonces él dice que la misma violencia de la obra, que la misma tragedia que envuelve el relato, fuerza esta estructura que él ha creado. Ya ahí también ya vemos una especie de alguna arquitectura narrativa que tiene Reinaldo Arenas. Luego también tenemos en Arturo la estrella más brillante, que es otra de sus novelas que me gusta mucho,
una narrativa también desarrollada como una especie de fuerza de la naturaleza, en este caso como si fuera una especie de poema río, una especie de poema extenso que fluye y que de alguna manera no se detiene, ¿cierto? Sino que arrastra con todo lo que encuentra a su paso. Arturo, la estrella más brillante está escrita, ¿cierto? Eliminando, escamoteando todo tipo de puntuación, y por eso la novela se vuelve asfixiante, transmite esa sensación de alguna manera de desgarro, pero también de arrastre, de fuerza que de alguna manera a nosotros como lectores también nos imbuye y de alguna manera nos involucra en la historia de este personaje que también vive una represión infantil y luego una represión más grave, sobre todo ya en un mundo normado por la milicia, que lo encierra en una especie de campo de concentración para reencauzar su sexualidad, para, digamos, de alguna manera heteronormar su inclinación sexual, sus deseos y su cuerpo. Entonces, esta obra casi nos invita, ¿cierto?, desde la primera línea, que además tiene un lenguaje sumamente poético, a sumergirnos como quien va a nadar y toma una bocanada de aire para sumergirse y luego fluir, porque la obra no te suelta, constantemente te arrastra. De alguna manera siento que esta novela lo que busca, ¿cierto?, técnicamente y también en la historia, es mostrarnos cómo este lenguaje poético que va haciendo fluir Reinaldo Arenas finalmente destruye o de alguna manera rompe, ¿cierto?, con el lenguaje vernacular o el lenguaje coloquial y embrutecedor del Estado, el lenguaje que de alguna manera representa la voz de la nación, la voz del pueblo y la voz de las personas que sí han aceptado ser normadas, que sí han aceptado de alguna manera estar dentro de un cauce de lo que se puede entender como normal y ser probablemente un adepto, ¿cierto?, a esta revolución. Entonces el lenguaje en la obra de Reinaldo Arenas y la escritura en general siempre es un acto revolucionario o contrarrevolucionario. Así también lo es el elemento del cuerpo, ¿cierto?, la sexualidad y el desenfreno, con todo lo carnavalesco que podemos tomar de Rabelais, ¿cierto?, con lo grotesco, con lo dionisiaco, con las comilonas, con las orgías, con de alguna manera todo este mundo desaforado, también es una forma de contrarrevolución. Entonces, de alguna manera la literatura en la obra de Reinaldo Arenas, tal como explica Julia Kristeva, esta gran filósofa, pasa a ser una especie de inmersión en lo abyecto, una especie de búsqueda también del mundo probablemente prerracional, prelingüístico, y el mundo también prenormado por la negatividad de la familia, el no hagas esto, el no digas esto, el compórtate de esta manera, el control con respecto a las formas de interactuar con el cuerpo, por ejemplo, las distintas etapas de formación de las personas, ¿cierto? La normatividad del acto de ir al baño, la normatividad de tocar el cuerpo, de descubrir el tacto, la oralidad, los distintos sentidos. Digamos, todo eso la obra de Reinaldo Arenas va descubriendo y de alguna manera va desatándolo. También es importante señalar, bueno, todos estos elementos oníricos y lingüísticos. De alguna manera, no quiero utilizar la palabra surrealista porque en realidad la obra de Reinaldo Arenas no es surrealista, es una obra que más bien es irrealista. Me parece que de alguna manera transgrede el realismo con el lenguaje y nos lleva, ¿cierto?, a conectarnos con una especie de etapa, ¿cierto?, prenormada, como decía, una etapa en la cual no existe este control y de alguna manera nos invita a un mundo de la imaginación, a un mundo que de alguna manera es el último espacio de libertad, ¿cierto?, que no tiene que ver necesariamente con los sueños, porque no solamente en la obra de Reinaldo Arenas hay de alguna manera la búsqueda de la libertad a través de este espacio, digamos, subterráneo del inconsciente, sino que de alguna manera hay sueños diurnos, hay sueños despiertos y hay sueños de libertad que se construyen a través del lenguaje, pero como poesía. Si entendemos la poesía en el término más estricto de poiesis, ¿cierto?, como creación. Entonces, viene a ser la creación, viene a ser la palabra,
una especie de instrumento dual. Por un lado es el instrumento con el cual te norman, con el cual te dicen no hagas esto, con el cual de alguna manera también te imponen un discurso, una ideología, te imponen también una prensa y una forma también de vestir y de identidad. Pero también el lenguaje, ¿cierto?, que se opone a esta especie de norma castrante y también castrense, porque realmente la principal revolución es contra el lenguaje militar, contra este lenguaje totalmente uniformado. Viene a ser también un arma, ¿cierto?, revolucionaria el lenguaje. Y por eso, donde el cuerpo falla, donde el cuerpo es flagelado, donde el cuerpo es martirizado y victimizado, el personaje víctima, el personaje creador, de alguna manera trasciende a través de este lenguaje cuando logra subvertir, ¿cierto?, cuando logra transgredir, cuando de alguna manera logra, con la misma palabra con la cual lo norman, dinamitar, ¿cierto?, a esos poderes invisibles y también materiales que de alguna manera van controlando nuestras vidas. Esa creo que es la invitación en realidad de la obra de Reinaldo Arenas. Es una obra sumamente humanista, una obra sumamente libertaria, una obra sumamente rebelde y revolucionaria. Creo que Reinaldo Arenas, dentro de su prosa, es uno de los más grandes poetas latinoamericanos barrocos que nos ha dado el siglo XX. Así como también lo es Lezama Lima y Severo Sarduy, curiosamente autores cubanos, ¿cierto?, como también lo es Cabrera Infante. Creo que de alguna manera esta misma represión que sufrió Cuba logró generar estas voces como Virgilio Piñera, como los autores que ya les mencioné, que trascienden, ¿cierto?, a través del lenguaje con total libertad y sobre todo, ¿cierto?, generando obras polifónicas. ¿Qué quiero decir con esto? Obras que de alguna manera tienen una gran cantidad de voces, que de alguna manera son obras mundo, obras que logran de alguna manera amalgamar muchas tradiciones clásicas y de alguna manera subvertirlas y ponerlas, ¿cierto?, de manifiesto con una poética sumamente bella y sobre todo valiente. Bueno, voy a leerles un fragmento de una parte de Arturo la Estrella Más Brillante para que entiendan un poco todo esto que les he dicho. Dice, el primer teniente ordena un registro en los trastos de Arturo. Registran, revuelven cartas y fotos de maricones, dice uno, y las tira. Potes de crema, dice otro, y los lanza contra el suelo. Y papeles, cartones, pancartas, afiches, actas de consejos de guerra y todo escrito hasta los mismos bordes. Y toma una y con trabajo lee al instante asqueado. Mira al cabo y le entrega uno de los documentos grabateados. ¿Qué te dije? Este no se conforma con desmoralizarse a sí mismo, sino que también nos desmoraliza a nosotros, al país, a la patria. Mira lo que escribe, contrarrevolución descarada. Y el cabo lee trabajosamente algunas palabras que no entiende. El oroforo, ¿qué coño es esto? ¿Qué cantidad de sandeces y boberías? ¿Qué verborrea? ¿Qué palabras tan raras? Por esta sarta de disparates, cualquiera puede perder la cabeza. Bueno, y les muestro otro ejemplo también de cómo, les digo, en la obra de Reinaldo Arenas, como pueden ver, existe esta oposición entre los mundos normados y cómo de alguna manera el creador, el poeta, el escritor va transgrediendo, ¿cierto?, estos espacios de control y se desborda. La escritura en un momento inunda todo. Y es de alguna manera, como decía Lezama Lima, ¿cierto?, ante los duros momentos, la única salvación que tenemos es por la palabra. Escribe. Y bueno, Reinaldo Arenas, en Arturo la Estrella Más Brillante, nos dice: Arturo pensaba que si en algún momento los jefes, los otros, hubiesen determinado que todos ellos debían ser fusilados, se hubieran dejado amarrar las manos tranquilamente, hubiesen caminado tranquilamente por el campo, se detendrían a la orden dada y todos, sin protestar, con la ingenuidad típica de los animales, hubiesen reventado en silencio. Todos menos él, porque él se iba a revelar, dando testimonios de todo el horror, comunicándole a alguien, a muchos, al mundo, aunque fuese a una sola persona que aún conservara incorruptible su capacidad de pensar la realidad. Y las libretas se fueron saturando de una letra mínima, veloz, casi ilegible. De alguna manera esto, para los que han visto la película de Schneebel, probablemente recuerden esa escena hermosa cuando ya Reinaldo está enfermo de SIDA y está siendo de alguna manera transportado a su hogar en un taxi, y él habla del tata incesante, ¿cierto? Y de este texto de Parade Ends,
que es un poema de Reinaldo, en el cual él habla, ¿cierto? De alguna manera, calles cerradas, edificios cerrados, hablan de reformas, ¿cuándo empezarán estas reformas? Y luego me eternizo, me libero, vuelo. De alguna manera la palabra, ¿cierto? La escritura en la obra de Reinaldo Arenas juega un papel que es liberador, que de alguna manera es el elemento que te permite escapar, ¿cierto? de toda esta tiranía. Y no quiero, digamos, cerrar este video sin nombrar una frase que me gustó mucho, que habla, ¿cierto?, de esta dramaturgia extraña de Reinaldo, porque de alguna manera combina los elementos trágicos y también cómicos del teatro. ¿Por qué dije dramaturgia? Si bien la obra de Reinaldo es prosa, ¿cierto?, es narrativa y en alguna medida también poesía, porque la obra de Reinaldo Arenas tiene estos elementos clásicos, esta oposición entre comedia y tragedia, por los elementos carnavalescos, grotescos, dionisíacos, desaforados, y por otro lado todos estos elementos violentos, oscuros y trágicos que envuelve siempre una dictadura. Sin embargo, la obra de Reinaldo, como bien han dicho muchos críticos, es una afirmación de la subjetividad que se rehúsa, ¿cierto?, a ceder a las presiones normativas de las instituciones y de las tiranías. Bueno, con eso quiero cerrar el video. Espero que lo hayan disfrutado, espero que de alguna manera esto sea una invitación para que conozcan la obra de Reinaldo Arenas. Para los que han visto la cinta o han leído la biografía, vayan un poco más allá del personaje, vayan un poco más allá del tema político que envuelve a la figura de Reinaldo Arenas, ¿cierto? De la polémica que lo pone en pugna con personajes como Eduardo Galeano, Cortázar, Márquez, que de alguna manera en algún instante de su carrera hicieron o siguen haciendo apologías al régimen castrista. Vayamos más allá de eso y vamos a los libros, vamos a la obra real de Reinaldo Arenas, y por eso en la descripción van a poder encontrar los libros. Es una forma que tenemos de compartir y acercarnos a la lectura a través de Sinosargo y a través de estos videos que yo hago con el simple afán de poder compartir mis impresiones y el gusto literario que todos podemos tener. Bueno, muchas gracias, espero que compartan el video, den like, suscríbanse y hasta una próxima oportunidad para hablar de libros y otras interferencias. Hasta luego.